Muy bien. Vamos a hablar de antroposofía. Antroposofía le puede sonar así que es una cosa como filosofía, pero bueno, es conocimiento del hombre, estudio del hombre. Y el que acuña el término y el que hace toda la estructura es el doctor Rudolf Steiner, que nació en 1861 en Croacia y cuando bebé lo llevaron a Austria. Fue coeditor de las obras completas de Goethe. Goethe es ese filósofo alemán que es conocido como filósofo prácticamente, bueno, de Alemania es digamos el Simón Bolívar alemán, no porque conquistara, sino por la repercusión que tiene. Entonces, a nivel de todo el mundo hay los Goethe Institut, que son donde se dictan clases de alemán. Entonces, Goethe en esa época estableció como que las reglas del método científico para estudiar los seres vivos, que no deberían aplicarse las mismas reglas que se aplican a las sustancias sin vida. Entonces, Steiner se basó mucho en Goethe, en lo que es la filosofía antroposófica. En 1913 crea la Sociedad de Antroposofía y también la pedagogía Waldorf. Waldorf son unas escuelas especiales donde se educa de un estilo un poquito fuera de lo convencional, igual que las escuelas Montessori. Tienen esa tendencia. Mucho hacia la naturaleza, hacia educar al niño integralmente con música, danza, arte, etc. Entonces, para él el cuerpo humano tiene una noble capacidad de sanarse a sí mismo, pero a veces también necesita un poco de ayuda. La homeopatía, la música, la danza, la meditación activa, todo eso es parte de la filosofía de curación de la antroposofía. Entonces, Steiner definió la antroposofía como un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo. Espero que al cabo de los 45 minutos se pueda entender un poquito más esto de lo que yo le voy a decir. Solo se conoce al hombre el verdadero, solo se concede al hombre el verdadero autoconocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el hombre el verdadero conocimiento del mundo cuando intenta entender su propio ser. Este es Steiner. Él era también arquitecto y este es una estructura que tiene formas orgánicas, como toda en la antroposofía, que es el Goetheanum, que es como un templo que existe en Suiza y se parece mucho a la arquitectura de Gaudí en España, que es formas de la naturaleza, pues formas orgánicas, porque la antroposofía busca precisamente eso. Para mí, Steiner era un vidente muy intuitivo, o sea, vidente de esos que ven el aura, ven espíritus, se meten en un sitio y sienten que ahí estuvo alguna persona especial. Él se convenció de las bondades del cristianismo cuando visitó las zonas donde se originó, donde nació Jesucristo y demás, porque percibió eso y se dio cuenta que era una persona fenomenal en el mundo, ¿no? Entonces, era capaz de ver el mundo espiritual, se apoyó en las ideas de Goethe, sobre todo en el enfoque científico de la investigación, donde ese método considera a la vida como una ley que está presente. Usa la analogía para entender ciertos procesos. La medicina convencional se apoya en la estadística porque trabaja con seres vivos. El método científico que tenemos en la medicina actualmente necesariamente tiene que recurrir a la estadística. No es un proceso neta o puramente del método científico, como podría ser en la matemática, en la física, donde tú puedes demostrar leyes y demás simplemente por ecuaciones y llegas a una demostración. Aquí lamentablemente tienes que basarte en la estadística. Entonces, sí se aplica el método científico, pero tenemos que apoyarnos en algo que no es netamente científico como es la estadística. La estadística es una forma de decir mentiras también, porque tú dices,
Hoy la probabilidad de lluvia es el 10%. Entonces, llovió, bueno, era el 10%. La probabilidad que a usted le pase en la operación un problema es del 1%, tranquilo, ¿no? Bueno, tuvo la complicación, entonces, bueno, caíste en el 1%. Entonces, nunca hay como una acción-reacción que puedas asegurar 100%. Con el mundo material, con el mundo físico sí, pero cuando interviene la vida ya se complican las cosas. Ejemplo de causa-efecto no es demostrable como regla, sino como probabilidad de que ocurra. La medicina antroposófica siempre comienza con un diagnóstico con todos los síntomas, en cambio además se examinan los aspectos psicológicos, mentales, espirituales de la experiencia del paciente, la capacidad de autocuración y la capacidad de desarrollo continuo. Aquí vemos mucha analogía con lo que es la homeopatía, que busca ubicar, sobre todo en la parte mental del paciente, en ciertas estereotipos que existen en la homeopatía para poderlo asignar en alguno de los temas. El plano utiliza el plano material o físico, que es el examen físico o técnico que hace la medicina convencional, pero también estudia el plano de la fuerza de la vida o la vitalidad del individuo, el plano mental, que se puede entender como el reino psicológico emocional, y el plano individual, la individualidad espiritual o el carácter de la persona, a veces conocida como el ego. Vamos un poquito más allá con esto. Entonces, para poder entender un poquito el planteamiento de la antroposofía, tenemos que revisar los aspectos de la vida y que el cuerpo humano tiene varios reinos en el mismo. Entre ellos tenemos el cuerpo material. Cuerpo material son simplemente como químico, yo le puedo decir, bueno, sí, tenemos un 45% de carbono, un 18% de oxígeno, 45, 18 de carbono, 10% de oxígeno, y así vamos en porcentaje de los elementos. Eso es lo que conforma el ser humano y listo. Para los químicos es una fantasía, nada más con esa receta yo puedo crear un ser humano, pero muy alejado de la realidad. Esto es el cuerpo material nada más, que sería el reino mineral. El reino mineral no hay vida, no se transforma, no lo afectan las estaciones del año, no le afectan las estrellas, las conjunciones, el temperamento, no cambia con el tiempo y no hay variación. Es elemento sin vida. Hay unas leyes, que las leyes que utilizamos actualmente en la medicina convencional son leyes del reino mineral. Las leyes de la física, la gravedad, la atracción, el empuje, todo ese tipo de leyes, leyes eléctricas, la resistencia, el potencial eléctrico. Con esas leyes nosotros hacemos afirmaciones que son normales, la suma de las partes es igual al todo, para llegar al interior debemos penetrar desde afuera, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, pero si ampliamos un poquito la forma de ver las cosas para poder incluir a la vida, nosotros podríamos decir dos cuerpos, sobre todo en esta sentencia, dos cuerpos que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo son cuerpos materiales. Entonces, hay una ley de vida, si consideramos que existe, que comienza a partir del primer reino, que es el reino mineral. Entonces, existen reinos con vida en la naturaleza que involucran también mundos espirituales o mundos que se denominan suprasensibles, que es lo que tenemos por arriba de nosotros. Este es un libro de Steiner, Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo mineral, uno etérico y uno anímico. Cuerpo físico, materia, cuerpo energético, etérico, cuerpo anímico, alma, astral. Este anímico tiene que ver con animal, ánima, con el alma, y además tenemos un yo. Ya Noriega esta mañana habló de un montón de otros cuerpos, pero aquí vamos a restringirnos a unos que podemos relacionar con los reinos que conocemos. El reino vegetal. El reino vegetal es el primero donde aparece la vida y tiene anabolismo principalmente, y las plantas crecen.
no tienen cuándo detenerse. Responde a la influencia de los astros, no solamente del Sol, sino también de los planetas. Las plantas no manejan presiones, o sea, no hay como el pulmón que maneja una presión. En una conferencia de antroposofía alguien, bueno, pero es que la manzanilla es una planta medicinal y bueno, pero la manzanilla se aleja un poco del comportamiento de la planta y se parece al reino superior porque la manzanilla sí maneja presiones, porque maneja cápsulas de aire en la semilla, en la flor. Entonces, igual que ustedes conocen algunas que saltan de una vez cuando uno rompe la semilla, que tiene una presión adentro, cuando la planta se apunta hacia los astros, apunta hacia el reino superior, entonces la parte de arriba se parece mucho al reino superior y la parte de abajo mucho al reino anterior, que es el mineral. Entonces, por eso es un reino que comunica a dos reinos. Por eso los animales no comen tierra, los animales comen plantas, las plantas comen tierra. Entonces, es esa secuencia que vemos a través de la orientación del pensamiento de Goethe. Se orienta a la luz y a la gravedad, respeta las estaciones y se regenera y se cura. Y las plantas, nosotros podemos ver una caraota y podemos decir, bueno, es una semilla, pero es una caraota. Podemos ver la planta de caraota y es una caraota. Podemos ver la flor de caraota y es una caraota. Es decir, está en determinadas etapas. Para entender a la planta de caraota tenemos que estudiarla en todas sus expresiones. En semilla, en floración, en invierno. Y por ejemplo, es muy diferente ver un animal puede tener 5 patas y nos parece extraño, o 10 patas, pero una planta puede tener 7 ramas, 15 ramas o 20 ramas y es la misma mata de caraota. Si nosotros eliminamos todas las matas de caraotas del mundo y dejamos una sola semilla, después de un tiempo podemos volver a repoblar todas las matas de caraotas que habían en el planeta. O sea, hay una presencia y una vitalidad de ese reino mineral. Y ese reino mineral es como una alta energía de crecimiento simplemente. Pasa por ciclos de contracción y expansión, son seres discontinuos, dejar una semilla puede poblar el mundo de nuevo. La raíz es muy mineral, la flor se acerca al siguiente reino. La luz despierta transformación de sustancias y todas las transformaciones que suceden en las plantas generalmente provienen de la influencia de la luz solar. Hemos hablado aquí de la Hel. Las letras de Hel, o el nombre de Hel, que es de Alemania, donde sale el Traumel, es H-E-E-L, que significa Herba Extract Ex Luce. La fuerza de la planta medicinal viene de la luz. Eso es lo que significa Hel. Y responde a influencias extraterrestres. Para entender un árbol o una planta tenemos que analizarlo en todas sus estaciones, en toda su etapa. O sea, nosotros podemos ver un araguaney en floración y es el mismo araguaney cuando no está en floración, es la misma planta. Una rosa, por ejemplo, y en la vida sucede eso, hay tendencias extremas. La parte superior, digamos, la más elaborada, se parece al reino superior y es más sensible, dura menos tiempo, es más delicada, tiene calidad de vida, pero también es como más acercada al otro reino. Y al contrario, la raíz es sumamente mineral. Incluso la planta de la rosa, la raíz es tan mineral que esa madera se usa para hacer pipas para fumar porque no se quema. Esa madera tiene tantos minerales que no se quema. Y al contrario, por el otro lado, entonces tiene algo muy parecido al siguiente reino, que es el reino mineral, el reino animal. Entonces, hablando del araguaney. Este dibujo de aquí es si vemos a Venus desde un punto fijo. Eso es lo que va a dibujar con el movimiento de la Tierra y el movimiento del planeta Venus. Eso se parece a las formas que tienen
las plantas. Igual que hay varios planetas que se ven desde la Tierra, desde un punto fijo, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y son como diseños que hacen algunas plantas que tienen, digamos, relación con ese planeta. Pasamos al siguiente reino, el reino animal, donde aparece el alma. O sea, animal viene de ánima, tiene algo animado, tiene emociones e instintos. Ya hay anabolismo, además hay catabolismo. Nace, crece, se reproduce y muere. No es como las plantas que, bueno, si no le cayó un rayo, por tamaño se cayó y se secó, pasó lo que sea, las plantas siguen creciendo. Y las plantas además crecen discontinuas, crecen aquí, después pueden crecer un poquito más allá y es la misma planta, o sea, no tienen continuidad como tal. Maneja presiones, ya maneja el aire, se desplaza, ya no está fijo como las plantas, o sea, tiene un área de influencia, los animales tienen su territorio. Responde a ritmos y estaciones, dependiendo de la época del año, con el frío, la hibernación, etcétera, tiene que manejarse, tiene un territorio, se regenera y cura, y es una vida más elaborada, más complicada como tal. Tiene energía vital, digamos, del reino anterior, pero también tiene lo que vamos a denominar un cuerpo etérico, ¿no? Que está relacionado con la parte animal. Al parecer, cuando más elaborada es la vida, cuando más compleja, disminuye la vitalidad. Con el humano también tiene estas mismas características, pero tiene emociones, además pasiones. Nace, crece, se reproduce, maneja presiones, etc. El humano es más complejo porque aún tiene además un yo, o un ego, que se podría denominar. Entonces, las características en generales de los aspectos de la vida, si comenzamos a observar, tienen asimetría. Mientras más vida, menos simétrico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se repite el mismo tema varias veces, o sea, la célula, por ejemplo, la célula se repite, se repite. Me acordé cuando estaba hablando de las células, los hepatocitos, la forma de los hepatocitos que parecen como unas estructuras hexagonales, como simétricas, ¿no? Cuando lo vemos al microscopio, esa es la parte que se repite. Pero si vemos el hígado desde afuera, no es una cosa simétrica, es una cosa amorfa. Y ahí hay muchos procesos metabólicos, hay mucho intercambio. Entonces, la asimetría está relacionada con la vida. Repetición de un mismo tema, célula. Las células son tejidos que permiten que adentro de la célula, inmerso en el agua, están flotando ciertas sustancias o ciertas estructuras donde puede actuar el etérico, ese cuerpo animal. Eso puede actuar ahí. Ahí la vida realiza intercambios con el reino anterior, eso de que no comemos tierra, pero comemos vegetales, ¿no? Nosotros los humanos además comemos animales, vegetales, y no comemos tierra a menos que sea sal común o azúcar. Azúcar diríamos, no, eso es vegetal, no, está tan refinado que eso es un mineral. Eso tú lo dejas tiempo ahí y no le pasa nada, eso no le caen hongos, no le pasa nada. O sea, no se transforma, no le hacen, cumple las leyes del reino mineral. En un organismo todo está relacionado, dar y recibir, igual que en la naturaleza. En el órgano, toda célula, cada una de las células está relacionada con otra. O sea, un órgano está relacionado con todos los demás. Y las influencias externas influyen en todo, aunque solo por apariencia nuestra toquen una parte. Es decir, una quemadura en un dedo te va a influir en todo el cuerpo, aunque aparentemente haya sido solo en el dedo. Porque el dolor lo sientes, la rabia o el malestar que sientes lo sientes en todo. Entonces, para la antroposofía hay 4 reinos. El cuarto reino es el reino humano, donde hay un ego o un yo. Poseemos todos los reinos anteriores y además trascendencia, relaciones, familia, legado, necesidad de belleza, necesidad de verdad y moral. Cada uno
es un camino hacia un ser humano. Es decir, nosotros no la tenemos fácil como la tiene el tigre, el perro, el gato, que son perro, tigre o gato. Y hasta ahí llegaron. Los humanos somos humanos, pero es el camino hacia ser humano. Cada día nosotros estamos variando o purificando o buscando un camino para llegar a ser humanos. Así como decíamos, Homo sapiens, hombre sabio. Sabemos que mucha gente, hay muchos ejemplos en el mundo que demuestran que ese no era sabio. Pero todos estamos en el camino, él está también en el camino hacia ser Homo sapiens. Igual que nosotros estamos en el camino hacia ser un ser humano. Lo constante en el ser humano, entonces, es la posibilidad de transformarse en más humano, a diferencia de los otros reinos. Para entender lo del yo y la diferencia del reino humano con el reino animal, que es el que uno le dice a un biólogo, no, es que el reino humano es diferente al reino animal, y te dicen que no, pues, somos animales igual. Tenemos una película que, por ejemplo, el reino mineral representa el celuloide, la cinta y la máquina que lo va a reproducir. Y después está el reino vegetal, que es los motores, la luz, la parte eléctrica, la parte que mueve y que se proyecta en la pantalla. Y después está la parte animal, que es la trama de la película, el libreto, lo que puede conferir información. Y después está el yo, que es la intención del director, el arte que aportan los actores a la película. Y es la emoción que nosotros vamos a percibir cuando salimos de esa película. Entonces, esto es lo que diferencia el cuarto reino, que es que nosotros tenemos un yo, pero depende de todos los anteriores. Sin los anteriores no tenemos ese yo, no somos humanos. Entonces, los reinos de la naturaleza, el mineral tiene leyes, no tiene energía, el vegetal maneja principalmente el aspecto temporal, tiene una fuerza etérica y está relacionada con el tiempo. El animal es más bien espacial, ánima y espacio. Y el humano, destino o misión que tenemos en la vida. Ahora, ¿qué le importa esto a los médicos y a los odontólogos? Bueno, el yo no enferma. El yo, lo que nosotros somos, nuestro espíritu, lo que nosotros deseamos, eso nunca se enferma. Lo que lo hace es el cuerpo anímico, el astral, sí se enferma, luego el cuerpo energético, la parte vegetal, y por último el cuerpo físico, que es lo que nosotros notamos, o lo que nota el médico con el examen físico que le puede hacer. Algunos pueden refinar un poquito, tal vez la homeopatía puede llegar a determinar antes de que esa manifestación llegue, pero eso es el mecanismo como aparece la enfermedad. Entonces, el reino humano es sumamente complejo. Normalmente es un ser humano contradictorio. Nosotros, por naturaleza, y no se preocupen por eso, somos contradictorios. Eso es normal, ser contradictorio. A veces pensamos una cosa, queremos una cosa y sentimos otra cosa. Eso está relacionado con el sistema motor, con el sistema neurosensorial, etc. Por un extremo vital, por el otro lado consciente. Mientras más vitalidad, menos conciencia. Un niño que tiene muchísima vitalidad tiene menos conciencia. A medida que nos envejecemos, tenemos más conciencia y menos vitalidad. Y eso es normal. Ahora, el pensar tiene que ver con el pasado. Es decir, todo lo que nosotros estamos pensando es nuestra experiencia que nos lleva hacia analizar ese pasado, qué es lo que pasó, qué fue lo que sucedió, tiene que ver con el pasado. Mientras el querer, que es lo que yo quiero, que es lo que yo anhelo, tiene que ver con el futuro. Y el sentir tiene que ver con el presente. Lamentablemente, a veces uno piensa una cosa, quiere otra y siente otra. Y eso es parte del ser humano. Muy bueno que estaría todo alineado, pero lo normal para ser humano es que esto esté en disonancia.
Volviendo a la simetría, esta es una cabeza donde tenemos dos ojos, tabique nasal, dientes, todo totalmente simétrico. En el tórax también tenemos simetría, dos pulmones, brazos, el corazón, bueno, sale un poquito menos simetría. Y aquí abajo sí no tenemos simetría. Ahora, aquí los procesos de reproducción celular son muy lentos, o no hay prácticamente en el sistema nervioso en el cerebro, las células permanecen prácticamente toda la vida, y hay mucha conciencia. Y aquí abajo no hay nada de conciencia y todos los procesos metabólicos son supremamente rápidos y continuos. Entonces, siempre vamos a tener esas polaridades, así como en la rosa, uno estaba hacia el mineral, uno estaba hacia el lado opuesto. Los seres humanos, que son los únicos del reino animal, según los biólogos, es el único que camina erguido, o sea, que tiene la cabeza hacia la parte alta, hacia las altas esferas, y la parte baja hacia el suelo. Entonces, Goethe comenzó una metodología para entender los fenómenos de la vida. Steiner continuó esa metodología. Todo ser vivo y por medio de su transformación vemos la acción de las fuerzas etéricas. Ahí podemos entender que en la vida hay unas fuerzas etéricas. Esas fuerzas están relacionadas con el agua. Sin el agua no hay vida. La medicina antroposófica usa medicamentos homeopáticos porque son los que más se adecúan a el proceso de curación energético que se quiere. Es decir, que intervienen principalmente en el cuerpo etérico, no intervienen en el cuerpo físico. La alopatía generalmente interviene en el cuerpo físico. Bueno, tienes una quemadura, te pones algo, tienes un dolor de cabeza, vamos a darte algo que te bloquea la señal del dolor de cabeza. La homeopatía va un poquito más sutilmente, va a ese cuerpo tanto anímico como energético, dependiendo de la potencia o dependiendo del remedio, no sé específicamente, pero sí actúa en ese punto. Y al mejorarlo, entonces mejora la manifestación en el cuerpo físico, que es por eso que no actúa tan rápido la homeopatía. A veces la homeopatía no es algo rápido de actuar. ¿Está claro hasta aquí? ¿O hay muchas dudas? Muy bien. Vamos a analizar, según la antroposofía, cómo es la evolución normal del hombre, desde que nace hasta que llega a una edad, digamos, madura. A propósito, yo comencé por aquí a hablar de esto porque en esa época fue que me hablaron a mí de los septenios del ser humano. Los septenios del ser humano dividen la evolución del ser humano, que sería lo normal, en periodos de 7 años. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Ustedes saben que en muchas sociedades 21 años es la edad considerada de que ya eres un adulto. Ahora, cada uno de estos septenios se contrapone con un septenio más adelante en la vida. Y está regido por un planeta. Planeta en el sentido astrológico, porque yo digo planeta y la luna no es un planeta, está bien, es un satélite, pero según el sentido astrológico es un planeta. La luna está regida, el primer septenio, por la luna y el elemento plata, que es un metal, y que se contrapone con el elemento plomo y el planeta Saturno. Ahora, 0 a 7 años es la evolución donde mayor se manifiesta la energía de crecimiento como el reino vegetal. Un niño crece, sigue creciendo después de los 7 años. O sea, pero está en expansión completa. Muy poca conciencia, se recuerda tal vez de algunas cosas, pero está utilizando toda su energía para crecer, para formar músculos, para formar tejido. Se dice que el espíritu elige los padres, nace ese niño tiene información genética y tiene células que pertenecen sobre todo a la madre, pero el niño tiene que encarnarse en ese ser. Encarnarse es así como cuando uno se muda a un apartamento y es de otra persona. Entonces, bueno, tú le quieres remodelar la cocina, quieres cambiar el color de las paredes, quieres tumbar esto, quieres hacer esto, o sea, y después que haces todo eso, estás encarnado en tu apartamento, porque es tuyo ahora. Antes era de otra persona. Así es con
con los niños, tienen que encarnarse en la persona que quieren ser, están utilizando ese cuerpo para ser alguien. Entonces, en los primeros 7, ya hacia los finales de los 7 años ya están encarnados. Hasta se puede ver el cambio en el rostro, que tiene como, hay niños que se les nota más la personalidad, es decir, que tienen un espíritu fuerte que se ha encarnado por ciertas necesidades. El número 7, el 7º año, está marcado por la segunda dentición, que está los dientes de leche y los van perdiendo, y cerca de los 7 años ya tienen casi todos los dientes permanentes. Entonces, aquí hay una personalidad de reflejo, como la luna. La luna refleja la luz. La personalidad imitan a los padres. Ahí imitan todo, lo bueno y lo malo. Si alguna vez derramó la leche y el papá le armó un zaperoco así, que le puso cara de furia, eso le quedó grabado al niño. Si más bien lo trataban amorosamente, bueno, todo lo que ahí no se le podía educar poniéndolo a razonar. Aquí no le puedes poner a hablar de la igualdad, de la justicia, de la equidad, de compartir con el hermanito. No, ahí le tienes que educar con el ejemplo, con lo que estás viendo. Si tienes una mujer de servicio y la tratas a las patadas, él está percibiendo eso. Así entonces será en el futuro. Va a reflejar todo. Y se contrapone con el plomo. El plomo es esclerosis, el plomo es endurecimiento. Entonces, aquí tiene que haber fuerzas de plomo para ir endureciendo esos huesos, endureciendo ese cuerpo. Después de los 7 años comienza la etapa de escolaridad. Y lo normal sería que un niño comenzara a los 7 años. Aquí se comienza a los 6 años. Inclusive antes. Y hay niños que un niño puede poner, a los 4 años lo ponen a leer y él puede aprender a leer. Pero estás utilizando su energía de crecimiento para su energía de intelectualización, que lo va a usar, pero entonces le estás retrasando, le estás quitando su formación lógica o su formación natural de crecer. Entonces aquí es donde se despierta el amor por las cosas, el descubrir por la mamá, por la maestra, por los amigos, etc. Entonces aquí es importante el compartir y el intercambiar. Aquí ya estamos en el mundo animal. Y después, desarrollo sexual, que es cerca de esta época, viene la edad de la adolescencia, hasta los 21 años. La edad de la adolescencia es una oportunidad primordial para los niños para decir, yo estoy en un mundo donde me impusieron todas las reglas, pero yo soy capaz de oponerme a esas reglas o de variar esas reglas. Entonces, es cuando los padres comienzan a notar que el niño le contesta que no va a hacer esto, que era tan obediente, que se pone bravo y le contesta con la misma cara que le pusieron cuando derramó la leche. Entonces los padres, cónchale, que era tan amoroso que venía aquí, que amaba a todo el mundo. Bueno, aquí no solamente amar a todo el mundo, a la maestra, sino amar a las matemáticas, amar a la física, amar la lectura, amar todo eso, ¿no? Amar la belleza, importante el arte. Por eso la educación Waldorf habla mucho de la educación aquí, de educar con expresiones artísticas, danza, música. Bueno, pero la adolescencia se contrapone con esta etapa que está aquí, de 42 a 49, que se llama la segunda adolescencia. Me salté una, que era de 7 a 14, que se contrapone con Estaño y Júpiter. Esto es Mercurio. Mercurio, ustedes saben que es un metal, pero a pesar de ser metal es líquido. Y existe el dios Mercurio, que es el dios de la comunicación. El planeta Mercurio y el dios Mercurio, bueno, a veces estamos saliendo de Mercurio retrógrado a propósito. Ya ayer terminó. Estaba bastante intenso estos días. Entonces, Mercurio es la comunicación, el movimiento. Los niños aquí en esta etapa le dicen, concha, le parece un azogue. Pues no se mueve, no se para, se encarama en los muebles, sube para acá, camina, hace. Exceso de Mercurio es malo porque es demasiado desordenado. Payaso, habla, no se concentra. Entonces hay que darle un poco de estaño. Estaño es formalidad.
Tanto los médicos como los docentes tienen que tener un balance entre mercurio y estaño. Un médico demasiado estaño, enflusado, encorbatado, rígido, con aquella cara impenetrable, no crea empatía en el paciente no le va a contar nada. Se va a sentir intimidado por ese señor así tan serio. Y un médico todo payaso, a nivel de mercurio, echándole broma, le echa broma con las cosas, tampoco el paciente se va a sentir cómodo con él. Igual, un docente demasiado rígido, entonces bueno, la gente se duerme. Y demasiado payaso, bueno, goza un pullero todo el mundo, pero no aprenden nada. Entonces tiene que haber un equilibrio entre mercurio y el estaño. Igual que el niño en aquel momento, bueno, tiene que dedicarse a estudiar, a aprender, a tener disciplina. Necesita un poquito de estaño. Tampoco mucho estaño, porque entonces el niñito clásico de lentes, el nerd, que está en la computadora todo el día estudiando y no sale a jugar, no tiene contacto, no tiene la posibilidad de ampliar su reino animal. Después venimos entonces al reino, a la segunda adolescencia, Venus de cobre, que se contrapone con Marte y Hierro, que es el dios Marte. Más fácil hablar de la segunda adolescencia, que es tal vez los que tienen medicina antienvejecimiento, tienen pacientes que llegan en esta etapa que dicen, es que yo todavía soy joven. La mayoría de los divorcios, la gente cambia de carrera, se muda de ciudad, hace cambios importantes en su vida, está por aquí. Porque todavía soy joven, todavía tengo tiempo. Entonces, es una segunda oportunidad, como en la adolescencia, de poder intervenir en el mundo, en este caso, intervenir en su mundo y cambiarlo a lo que él quiere. Después viene una etapa 21-28, 35-42, que no tiene contraposición, son etapas del sol, aura. Claro que hay subetapas aquí, la edad de tener un ingreso estable, tener una posición económica estable, etcétera. Eso en Latinoamérica es muy cambiante. Pero bueno, eso es lo que se debería conseguir aquí, que son las etapas auras del sol. Después entonces, segunda adolescencia, esto se llama edad del profesor, de 49 a 56, después de 59 a 63, que sería la edad del abuelo. Y después viene otra etapa neutra, de aquí para adelante, donde no hay contraposiciones. Así que tenemos nosotros aquí tranquilidad y no ocuparnos de eso. Entonces, repitiendo, de 0 a 7 años es plata, la idea es recibir, a él le interesa recibir y estar feliz. Recibir el tetero, recibir la comida, no se preocupa por la filosofía, por la literatura, la política, nada de eso. Jugar como niño, jugar lúdico, el sistema principal metabólico motor, y lo que desea es el bienestar. Está chévere, eso es lo único que quiere, caliente, alimentado y seco. El segundo, intercambiar, jugar en equipo, ya intervienen las otras personas, rítmico, y el bien amar, amar y ser amado, pero no amar a solo las personas, sino también amar lo que va a estudiar, o sea, la parte intelectual, amar la matemática. Es importante aquí establecer ese amor por, sobre todo, cosas como la matemática. La matemática es una cuestión, es una materia que es muy precisa. No permite ambigüedades y eso le permitirá a futuro entender las leyes o las reglas que hay en el mundo. El segundo, que es la adolescencia, aquí sí le interesa es dar, trabajar, que ya sería jugar con reglas mucho más específicas. El sistema físico es neurosensorial y el bien ser, que es estar satisfechos por sus logros. Logros puede ser cualquier cosa, una marca deportiva, irse a acampar en el Ávila y pasar la noche por allá, ir a defender las ballenas que están matando en el mar de Japón. O sea, cosas que no es como el niño que quería estar con el tetero seco y caliente. No, siente satisfacción aunque tenga que pasar trabajo, pasando frío en el Ávila y trabajo subiendo para allá y sudado y todo sucio. Eso le da satisfacción, eso es lo que él quiere, eso es lo que lo hace un ser humano.
Entonces, el hacer todo esto de la niñez, la infancia y la adolescencia, hacerlo coherentemente, nos permite generar lo que se llama el carisma. El carisma es saber qué es lo que yo quiero y si soy y qué es lo que necesito para conseguirlo. Eso es ser carismático. Tener carisma es convencerse principalmente a él de lo que es capaz de hacer. Entonces, cada uno de nosotros estamos en un camino hacia un humano. No somos seres humanos, sino estamos en el camino de. Lo constante del ser humano es la posibilidad de transformarse en más humano. Por eso, en este salón estamos buscando ser más humanos, porque ustedes están buscando apoyo, información, algo que les permita ser más eficientes en su labor profesional y por lo tanto están en el camino de la humanidad. Aquí están también los septenios 0, 7, 14, 21 y aquí hay un nacimiento del yo terreno que llega a los 42 y después está el nacimiento del yo espiritual que conquista, que es la conquista del reino de sí mismo, que es lo que nosotros buscamos. Esta es otra forma de expresarlo y otra manera que habla del nido, el presente, el ser humano a pie, el sabio, el reino, el rey, la reina, el guerrero y todos esos aspectos. La edad adulta, ya hablamos del oro, que es una etapa sin polaridades, intención de vida, logros materiales, familia, desarrollo espiritual y misión. La segunda adolescencia, bueno, ya hablamos de que es la mayor cantidad de cambios que suceden en el ser humano, no siempre suceden en esa etapa, pero es característico es como volverse a plantear la vida. O sea, yo a esta etapa, vamos a ver qué cambio, porque no estoy satisfecho con lo que tengo actualmente. Y después la formalidad, edad del profesor, 49 a 56 años, y 56 a 63 años tenemos el plomo y la esclerosis, que es lo que decíamos que se contraponía con la primera etapa. Luego a los 63 años se retorna a una etapa sin polaridad como la del oro, con aceptación de los procesos de la muerte. Esto es lo que más o menos enmarca la antroposofía. La antroposofía es muy extensa, pero el principal tema es de que no somos solamente seres físicos, vitales y anímicos, o sea que tenemos un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal, sino además tenemos montones de otras cosas que son las que principalmente causan nuestras patologías. Entonces, por lo tanto, todo eso está englobado y la terapéutica tiene que siempre ser suficientemente amplia. Quería, esta diapositiva está metida ahí de... Ajá, hay dos pediatras aquí. Nadie ha explicado, pensé que aquí estaba la explicación de por qué a cierta edad la mayoría de las personas que antes efectivamente llamaban a Dios, entonces uno se va mucho hacia la sí. de Dios, de los santos, de todo lo que es espiritual, ¿verdad? Hay una etapa que no sé cuál es. ¿En qué momento empieza uno a orar más, a ser, como dices tú, pues más humano? Y recuerdo un colega pediatra también que me dio un día por una estampita que me dio en un cuaderno. Uno sabe que está envejeciendo cuando uno empieza a tener una estampita y vas envejeciendo más a la medida que vas aumentando el altar. Esa característica de la mayoría de los seres humanos, pues yo lo he vivido con mis compañeros. Antes hablábamos mucho de otras cosas y ahora la iglesia, lo espiritual, los santos, etcétera. Eso es parte de esa antroposofía de la que tú estás hablando. Bueno, cada quien es un camino.
Y así como decía que hay individualidades, si todas las fotos de las cebras que parecen todas iguales, ¿no? Cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su camino. No sé, se orientarán por ahí. Y además, más allá, los encuentros que uno tiene en la vida no son casuales, son como necesarios para cumplir lo que tú quieres hacer. Y la presencia de un ángel de la guarda, la presencia de un arcángel, la presencia de algunas cosas que parece que pasaran por casualidad, que te enteraste de algo, leíste algo, o te conseguiste con alguien que era algo que te va a llevar hacia otro lado. Eso está como programado. Claro que uno tiene siempre libre albedrío, pero todo eso está como orquestado, porque somos un espíritu, un yo, un ego, pero que no está solo, tiene sus influencias. Si nos metemos más hacia Steiner, Steiner tiene mucha literatura sobre los mundos suprasensibles, y cómo es la vida, cómo es la reencarnación, todas esas historias. Aquí estamos hacia la parte médica. Y hablando de esa parte que estaba en la diapositiva, en biotecnoquímica tenemos solo dos productos que se basan en alguno de los aportes de la antroposofía, utilizando un poquito, tropicalizando las cosas. Dos productos, uno de ellos es Belapis. Belapis es Apis mellifera. Apis mellifera es la abeja de miel, que se tritura y se hace una tintura madre. Se llama Apis. Pero el Belapis es Apis mellifera, la tintura madre de Apis, mezclada con belladona y dinamizada junto con belladona. Entonces, para todos los procesos de infecciones de la garganta o procesos relativos a inflamación aguda, se utiliza el Belapis, que es una dinamización específica. Y hay otro que se llama Arter, son productos compuestos de la homeopatía pluralista. Arter, que se referiría a arteriosclerosis, que tiene componentes que podrían parecer normales, como varita carbónica, eso es carbonato de bario, belladona, que es la misma planta de belladona, fórmica rufa, es la hormiga roja, veneno de la hormiga roja, que tiene efectos sobre la parte de arteriosclerosis, árnica montana, que es un medicamento más bien vitalista, vital, y este plumbum mellitus, eso es plomo. Plomo, pensaría uno que es para esclerosar, para endurecer, pero dinamizado homeopáticamente hace el efecto contrario. Pero este plumbum mellitus es plomo dinamizado junto con miel. O sea, la tintura madre se tritura plomo y miel y de ahí se saca la cepa de partida que se llama plumbum mellitus. Y de ahí se hace la dinamización. Entonces, esta mezcla es para procesos de arteriosclerosis. Entonces, son dos medicamentos que de cierta manera vienen de la farmacopea de Veleda. Son medicamentos similares a los de Veleda. Entonces, para ir finalizando esta parte, toda curación necesita una esperanza. Si el paciente se siente abandonado, su fuerza de curación disminuye junto con su esperanza. Steiner desarrolló una relación que puede ser llamada la ley principal de la relación terapéutica. Y esto es lo que él, traducido, es lo que significa. Si la individualidad del médico lleva a la persona enferma a sentir como él está impregnado por la voluntad de curar, esto le dará al enfermo un reflejo impregnado por la voluntad de curarse. Lo que mucha gente dice que, bueno, tú lo que tienes que poner es la intención de curar. Tú lo que quieres es que el paciente se cure. Y en el fondo es más o menos esta la idea. En tiempos pasados vine por primera vez a este mundo porque era yo entonces un ser que necesitaba la vida en el mundo físico para adquirir cualidades que no hubiera podido adquirir en ningún otro. He de permanecer ligado a este mundo hasta haber desarrollado dentro de mí mismo todo cuanto en él pueda conquistarse. No,
no llegaré a ser en tiempos venideros un colaborador útil en otro mundo si no adquiero en este mundo sensible todas las facultades a tal efecto. Es decir, esta es nuestra misión de vida. Estamos aquí por algo, para formarnos. Y quiero agradecerle a este personaje, Gerardo Antonorsi Blanco, un médico venezolano, estudió medicina aquí en Venezuela y después se fue a Brasil. En Brasil, en Sao Paulo, estudió, además de la medicina de la reválida de Venezuela, estudió medicina antroposófica allá en Brasil. Entonces, como tenía familia aquí en Venezuela, venía todos los años y se dictaban cursos de antroposofía. Desde el año 1989 al 92. Él lamentablemente falleció, pero este es, digamos, el aporte que marcó que parte del desarrollo de biotecnoquímica esté impregnado de el conocimiento sutil que aporta el enfoque de la antroposofía. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, pasamos a hacer una pausa para seguir después.